Con las buenas noches para todos. Damos inicio hoy, 9 de febrero del 2023, 7 en punto de la noche. Vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy, de mucha actualidad, con el tema de reducción de la jornada laboral en Colombia y sus repercusiones legales. A cargo de el profe Uriel Guillermo Angulo, desde Bucaramanga, y nuestra colega y amiga abogada Astrid Elena Arias de Cali. Le doy la palabra a Astrid Elena y bienvenidos todos. Bueno, perdón. Hola. Hay un eco porque hay dos micrófonos prendidos. Ahora sí. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Astrid. Es un placer poder estar esta noche nuevamente con ustedes en este nuevo mes de febrero del nuevo año del 2023. Espero que hayan tenido un muy buen fin de año, muy bendecido, y este será mucho más. Estoy muy segura de que va a ser así. Bueno, en esta noche tenemos el placer de presentarles, perdón un momento que justo en esos momentos se me ha pegado la pantalla y no sé por qué. Estaba lo más de bien y se me pegó justo en estos momentos, pero ya la despego. Tranquila, vaya comentando el tema del día de hoy, que esas cosas pasan, ya estamos acostumbraditos. Hasta hace un minuto funcionó y ya no. Pero bueno, ¿ustedes me están viendo y me están escuchando bien? Solo la estamos escuchando, no la estamos viendo. Ya, no sé, entonces. Y se cayó la presentación. Sí. Yo creo que me va a tocar que salir un momento. Profesor Uriel, si desea puede ir haciendo su presentación mientras vuelvo y entro, porque no sé qué pasó con mi equipo en este instante. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, María Janet, por la invitación a este magnífico escenario virtual. Demos la espera a Astrid un minutico, a ver. De todas maneras, voy a subir mi presentación entonces, a ver si de pronto ya dura también subir la de ella, y si no, pues iniciamos de una vez. Sí, profe, la puede subir. Estamos pendientes. Perfecto, espere que la cámara no me quiere... Pero le escuchamos perfecto. Puede subir la presentación, que le escuchamos muy bien. Bueno, vamos a... Listo, ahí están observando la presentación. Sí, mi profe, la estamos viendo. Bueno, el sonido se escucha bien, María Janet, tan amable. Sonido perfecto, presentación perfecta. Sí, señor. Listo, bueno. Entonces, ¿iniciamos o esperamos a ver si Astrid logra ingresar? Sí, así de pronto lo que iba a comentar era, pienso, como siempre, ella hace pues como una introducción, pero el bueno. equipo le está fallando, entonces comencemos, profe Uriel. Bueno, iniciemos entonces. Bueno, entonces le damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes de este magnífico escenario virtual en la noche de hoy.
En segundo lugar, quiero agradecer a los patrocinadores de este magnífico evento, como es la empresa editora de los libros Ediciones de la U, la entidad SENA, al grupo de consultoría GENIF, en cabeza de nuestro colega Gerson Grajales, y a nuestra querida María Janet y su grupo Maja. En la noche de hoy vamos a tener conversatorio sobre la reducción de la jornada laboral de trabajo y sus repercusiones en Colombia. La exposición o la presentación más o menos tiene unos 30, máximo 40 minutos de presentación, los aspectos más relevantes con relación al tema, y posteriormente el tiempo restante lo utilizaremos en el conversatorio, en aclarar dudas, preguntas y experiencias, personas que tengan un conocimiento, algo que nos pueda retroalimentar, pues lo escuchamos también. Para este tema me fundamenté en el capítulo 3 de la cartilla laboral, de la cual yo soy el autor segundo acá, Guillermo Angulo. Entonces, todo lo que vamos a hablar está en la cartilla laboral, es el capítulo 3 con respecto a la jornada de trabajo. Ya esta cartilla laboral está actualizada con la nueva reforma de la ley 2101 del 2021 y está completamente actualizada. Acabó de salir apenas al mercado, apenas hace 8 días, están en librerías. Entonces, por eso me atrevo a decir que 100% de lo que vamos a decir hoy está en la cartilla laboral porque está toda actualizada. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a hacer una breve reseña histórica para ir introduciéndonos al tema de la jornada de trabajo. Recordando que en el siglo XVIII, a final del siglo XVIII, en plena revolución industrial, las jornadas de trabajo eran inhumanas, llegaban a llegar hasta 16 y 18 horas al día. Esto produjo malestar y fuertes manifestaciones sociales, generando discordias y luchas de clases. En Australia, en 1855, fue el primer país que implantó una jornada de 8 horas de trabajo. El resto del mundo prácticamente las jornadas eran extenuantes de 16 hasta 18 horas. Recordamos también que el 1 de mayo de 1886, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, más de 200,000 trabajadores hicieron huelga y protestas porque las jornadas eran superior a 8 horas y eran muy extenuantes. Prácticamente la gente trabajaba y a los 35 años ya estaban prácticamente como ancianos porque no les quedaba tiempo para el descanso. Entonces, esta protesta de Chicago, en este día se quemaron mujeres en algunas fábricas, acribillaron y detuvieron a algunas personas, algunos trabajadores en las calles, lo que dio origen al Día Internacional del Trabajo. La OIT, u Organización Internacional del Trabajo, en 1919 en Washington, después de la Primera Guerra Mundial que terminó en el 1918, el 11 de noviembre de 1918, se creó la Organización Internacional del Trabajo y en 1919 esta organización aprobó el primer convenio que firmó esta Organización Internacional del Trabajo, o OIT. Este convenio número 1 que firmó automáticamente aprobó las 8 horas laborales de trabajo. Ese fue el primer convenio. En 1962, la OIT recomienda reducir progresivamente la jornada laboral cuando sea apropiado. Ya hay países que tienen jornadas de 35 o 36 horas, como Francia y otros países que en este momento no recuerdo bien, pero ya hay prácticamente, la idea es que en el mundo la jornada de 48 horas, más que todo en Latinoamérica, es que están funcionando las 48 horas, se vaya a reducir a 35 o 36 horas. Con el tiempo, eso es lo que puede pasar. La jornada de trabajo pretende, el objetivo de la jornada de trabajo es que garantice la dignidad del trabajador. Ese es el objetivo, pues, de la jornada de trabajo. En Colombia, en la Constitución de 1991, en el artículo 53, relata los derechos mínimos fundamentales. Entre los derechos mínimos fundamentales, en este artículo 53, destaca el derecho al descanso necesario. O sea, que si estamos hablando de una jornada de trabajo, es importante, imprescindible tener presente que esa jornada de trabajo tiene que garantizar un derecho al descanso. Historia. ¿No la encontró? Bueno, parece que hay un micrófono prendido.
Bueno, clasificación de la jornada de trabajo. Tranquilo que estoy aquí. Entonces, Ay, antes no, que yo, todo, eso digamos que sí la es, jornada de trabajo, eso como que. la jornada de trabajo es el tiempo convenido entre el trabajador y el empleador para realizar en el contrato de trabajo estipulado. Estas jornadas de trabajo pueden ser diarias, semanales o mensuales. Y esta jornada de trabajo la podemos, de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, las clasifica en tres formas. Jornada ordinaria, el artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo, pues es la jornada que conviene en las partes. Si no hay convenio entre las partes, entonces será la jornada máxima legal, la que decreta el gobierno. La jornada extraordinaria es la que excede, de acuerdo al artículo 159, la que excede la jornada ordinaria, o sea, las horas extras. Y la jornada máxima legal, de acuerdo al artículo 161, que es modificada ahora por la ley 2101 del 2021, es de 48 horas, y a partir del 2026 va a quedar en 42 horas a la semana, distribuida en dos secciones con un intermedio de descanso que no hace parte de esta jornada. La regla general es esta: 48 horas actualmente, va a quedar en 42 horas en el 2026. Pero se presentan algunas sesiones que vamos a ver más adelante. Rápidamente vamos a recordar la ley 2101, básicamente es el tema central de este conversatorio sobre la reducción de la jornada de trabajo. Entonces, el objetivo de esta ley, en el artículo primero de esta ley 2101 del 2021, está establecido que el objetivo es reducir la jornada máxima legal de 48 a 42 horas semanal, de forma gradual, sin disminuir el salario del trabajador, sin afectar derechos adquiridos. Más adelante vamos a ver si esto se cumple o no se cumple, y sin afectar la garantía de los trabajadores. En otras palabras, pasamos de 48 horas a 42 horas en el 2026, sin desmeritar ni desmejorar en nada todos la parte económica y los logros de los trabajadores. La reducción de la jornada que propone esta ley es una reducción progresiva. La empresa que ya quiera implantarla, acogerse a la ley, lo puede hacer, o lo hace progresivamente desde el año 2023. A partir del julio de este año, del 16 de julio del 2023, reduce una hora, quedando en 47 horas semanales. En julio 16 del 2024 reduce otra hora para que queden en 46 horas semanales la jornada de trabajo. Y el 16 de julio del 2025 reduce 2 horas para que quede la jornada de trabajo en 44 horas semanales. Y el 16 de julio del 2026 reduce 2 horas para que finalmente queden en 42 horas. Esta reducción, como decía anteriormente, no debe afectar el salario de los trabajadores ni las prestaciones. Debe de estar distribuido como un acuerdo con el empleador entre 5 o 6 días, garantizando un día de descanso semanal, salvo las siguientes excepciones. Pues vamos a ver cuáles son las excepciones que la ley autoriza puedan ser diferentes a estas horas, a 48 hoy o 42 horas en el 2026. Entonces, las excepciones que aprueba o que tiene legislado el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y ahora la ley 21 del 2021, en el artículo 2, son las siguientes: en labores insalubres o peligrosas, o sea, labores de alto riesgo. El decreto 2090 del 2003 establece cuáles son, da el listado de cuáles son esas labores de alto riesgo. Entre esas labores tenemos las empresas que se dedican a la minería, aquellos trabajos que hay una exposición a altas temperaturas, que hay exposición a una radiación, que hay una exposición a sustancias cancerígenas, como el asbesto, el sílice, algunos químicos, etcétera. Cuando hay aquellos trabajadores que se dedican a la extinción de incendios, o sea, los bomberos, y los trabajadores que se dedican a las instituciones penitenciarias como el IMPEC, o sea, los guardas de seguridad del IMPEC, se catalogan como de alto riesgo. Recordemos más bien que el año pasado, en el 2022, con la resolución 3032, se creó la pensión especial para estas actividades de alto riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que si leemos nosotros esta resolución 3032 y si la empresa que nosotros prestamos asesoría o laboramos
está dentro de estas empresas de alto riesgo, debe cotizar 10 puntos adicionales a Colpensiones por los trabajadores que tengan alto riesgo, o sea, que trabajen con estos sistemas que enumeramos anteriormente, altas temperaturas, sustancias cancerígenas, etcétera. Adicionalmente, también en el 2022, estas dos resoluciones salieron como en agosto, creo que salió una en septiembre y la otra en octubre. Salió la resolución 2467 que reglamenta o regula la seguridad que deben tener estas empresas que tienen trabajadores con alto riesgo. Entonces, estas actividades con alto riesgo reglamenta que tiene que tener unos tapabocas especiales que no puedan filtrar micropartículas menores a 5 micras porque son cancerígenas. Entonces, muy importante que sepamos que existen estas resoluciones con relación a las labores peligrosas de alto riesgo. En este sentido, el gobierno nacional, por tratarse de estas labores de alto riesgo, si la empresa no se acoge a estas medidas, en este momento estas empresas deberían acogerse a la medida de 42 horas, no esperarlos hasta el año 2026. Pero el gobierno va a estar al tanto y en cualquier momento ellos van a estar legislando para que esta jornada de trabajo de 42 horas en el 2026 de pronto se reduzca de acuerdo a los estudios técnicos que haga el gobierno de estas actividades. Bueno, entonces la otra actividad o la otra excepción que no cumple con la jornada laboral de trabajo de 46 horas a partir del 2026 o actualmente 48 horas es la jornada para los menores de edad con autorización. Recordemos que los menores de edad solamente pueden ser contratados cuando tienen una autorización de sus padres o si sus padres no autorizan de una ley laboral de un juez competente en la parte laboral, una autoridad laboral de la región. Entonces, la jornada de trabajo de los menores de edad la reglamenta la ley 1098 del 2006 y a su vez el Código Sustantivo del Trabajo y la ley 2101 también están de acuerdo con esta ley que los trabajadores menores de edad entre 15 y 17 años solamente pueden trabajar 6 horas, 30 horas a la semana y hasta las 6 de la tarde. Y los trabajadores menores de edad entre 17 y 18 años pueden trabajar 8 horas, máximo 40 horas a la semana y hasta las 8 de la noche. Otra excepción que contempla el artículo 161 y la nueva ley es la jornada de turnos 6x6. O sea, aquellas empresas que trabajan 24 horas y trabajan turnos de 6x6. Entonces, en este caso, como los trabajadores solamente trabajan 6 horas, no tienen derecho a recargos, ni a dominicales, ni a festivos. Tendrá su día de descanso remunerado cualquier día de la semana, que puede coincidir con domingo, pero no necesariamente puede coincidir con domingo. El trabajador tendrá derecho a salario mínimo, legal o convencional. No podrá ejecutar 2 turnos al mismo día, salvo que se trate de labores de supervisión, dirección y confianza o manejo. Esta jornada puede ser de forma permanente o en forma temporal. Y la otra excepción a la ley 2101 de las 42 horas también la reglamenta la jornada laboral flexible. Está también dada en la ley 789 del 2002, en el artículo 51. Entonces, esta jornada laboral flexible habla de 48 horas actualmente o 42 horas a partir del 2026, en forma variable o flexible, en los diferentes días de la semana, siempre que sea en horario ordinario, o sea, hasta las 9 de la noche, que es el horario ordinario que va en este momento. Este horario ordinario, ya con la nueva reforma laboral que va a haber, con toda seguridad, va a quedar hasta las 6 hasta las 6. Que eso va a ser un hecho si aprueban esa reforma laboral. La jornada de trabajo pactada se distribuirá en jornadas flexibles, mínimo de 4 horas y máximo de 9 horas diarias, con la nueva reforma. No contempla recargos. Si no supera las horas establecidas de 48 o 42 horas, no hay derecho a recargos. Y el trabajo no puede hacer 2 turnos el mismo día, salvo labores de supervisión y confianza.
Jornada de trabajo de trabajadores de confianza y manejo. Las anteriores excepciones estaban reglamentadas en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo establece la jornada de trabajadores de confianza y manejo. La nueva ley no habla de estos trabajadores, al no hablar de ellos, pues queda reglamentada con el artículo 162, o sea que no cambia. Es decir, que los trabajadores, de acuerdo al artículo 162, ellos no tienen derecho a horas extras, pero sí pueden reclamar trabajo nocturno. Igualmente, si trabajan en festivos y dominicales, tienen derecho al dominical y festivo. Hay que aclarar aquí que los trabajadores de dirección y confianza son aquellos que tienen mando, que tienen jerarquía y que son parte de la estructura organizacional de toma de decisiones de la empresa, porque hay empresas que le dicen a la señora del aseo, le dan las llaves de una bodeguita donde guardan los implementos de aseo y le dice, usted como es una persona de confianza porque tiene las llaves del cuarto de aseo y ahí hay implementos, entonces queda nombrada como jefe o gerente o supervisora o coordinadora de aseo. Y entonces la ponen a trabajar horas adicionales con el cuento de que es empleada de confianza y manejo. Entonces, lo importante es que estos empleados de confianza y manejo realmente tengan jerarquía y que tengan personas a cargo y pues que formen parte de la estructura organizacional en la toma de decisiones de la empresa. Listo, entonces seguimos con la otra jornada que también establece, está permitida en el artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, que la ley 2101 tampoco toca, pero está regulada o reglamentada en el artículo 162. Entonces, son los trabajadores del servicio doméstico. Este artículo y la sentencia 372 del año 98 dice que, o garantiza que la jornada, manifiesta que la jornada puede ser de 10 horas, los trabajadores del servicio doméstico, 60 horas a la semana. Si son empleados externos, entonces se rigen por la jornada, por la regla general, que harían 48 horas actualmente o 42 horas a partir del 2026. Jornada de trabajadores que viven en el lugar de trabajo, también está regulada en el artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo. Los trabajadores que residen en el trabajo, como son los vigilantes de fincas o administradores de conjuntos residenciales, algunos administradores de conjuntos residenciales viven en el conjunto, no quiere decir que trabajan las 24 horas, pero ellos no tienen jornada de trabajo. No tienen derecho a reclamar 2 horas extras o tiempo suplementario. Esos trabajadores tienen disponibilidad de 24 horas diarias. Se deben estar prestos a atender los requerimientos de los residentes en cuanto a labor discontinua que desempeñan, pero no tienen una jornada, pues, estipulada. Hay otra jornada de trabajo de los trabajadores del agro del campo. Está reglamentada en el artículo 185, tampoco la ley 2101 la toca, no la reglamenta, entonces que haría lo mismo. Los trabajadores de empresas agrícolas y forestales que realicen actividades no susceptibles de interrupción, como es por ejemplo el ordeño de las vacas, deben trabajar los domingos y días de fiesta, reconociendo el respectivo recargo y con su día compensatorio que nos reglamenta el artículo 175 del Código Sustantivo del Trabajo. La jornada de los trabajadores de vigilancia tampoco la toca la ley 2101 del 2021, pero estas empresas de vigilancia están reguladas en la ley 1920 del 2018. Entonces dice esta ley que con previo aviso entre el empleador y trabajador se pueden hacer turnos de 12 horas diarias sin ejercer jornada máxima, sin exceder las 60 horas a la semana. ¿Qué quiere decir eso? Que el vigilante pues puede trabajar turnos de 12 horas, pero después de las 8 horas son horas extras que está ganando. Y si trabaja los domingos y festivos, pues lógicamente tendrá el reconocimiento de los recargos de dominicales y festivos. A esta ley tampoco la toca la ley 2101, que era igual, pero adicional a eso, el decreto 1561 del 5 de agosto del 2022 manifiesta que se mantenga la jornada de 60 horas en estas empresas de vigilancia, aumentando las horas extras. O sea, estas son los casos en que la jornada de trabajo no se acoge, digamos, a la ley 2101, puede ser diferente. Finalmente,
en la ley 50, el artículo 21, está estableciendo que las empresas que tienen más de 50 trabajadores tienen una jornada de 48 horas semanales, pero deben reconocer 2 horas a la jornada de la semana a los trabajadores para dedicarlas a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. Entonces, esta ley, en el artículo 6, la nueva ley 2101, exonera a estas empresas de estas 2 horas que están dando a los trabajadores para actividades recreativas. Entonces, este beneficio sí se perdería, al igual que el Día de la Familia. Más adelante vamos a tratar más este tema. Bueno, ya cuando hablamos de jornada de trabajo, necesariamente debemos tocar en una forma muy tangencial, muy rápida, los recargos y las horas extras, porque la jornada de trabajo, cuando cumple las 8 horas actualmente o 42 horas a partir del 2026, si la persona trabaja un tiempo, si trabaja horas diferentes a las ordinarias, o sea, hace labor nocturna o en días festivos, entonces, si está dentro de estas 42 horas, la ley, el artículo 168 manifiesta que debe cancelarse estos recargos, siempre y cuando estén en las 42 horas. Si sobrepasa las 42 horas, ya son horas extras. Entonces, estos recargos son el 35% por trabajo nocturno, por dominical o festivo diurno, 75%, y por dominical o festivo nocturno, 110%. 110% que corresponde al 75% para el festivo, más el 35% del recargo. En un cuadrito, entonces, los recargos, nosotros, los contadores, pues manejamos muy bien el tema, pero de pronto en esta sala pueden haber personas que no son contadores y no sobrarles algún toquecito sobre este aspecto. Cuando se elabora la nómina electrónica de cada trabajador, recordemos que por cada trabajador enviamos la nómina electrónica, debemos anexar las horas, los recargos y las horas extras, el día, la hora, la fecha, y el número de horas que trabajó la persona, el trabajador por trabajador. Hay que enviarse este reporte a la DIAN, el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, en ese reporte, tenemos que enviar nosotros, es el código que establece, de acuerdo a la resolución 013 del 2021, establece que en ese informe a la DIAN no tenemos que colocar hora, recargo, diurno, nocturno, sino que colocamos el código 5 y el recargo. Hora extra, la hora extra, pues lógicamente pues va a ser lo que sea de la jornada ordinaria. Entonces, el recargo, una de las diferencias entre el recargo y la hora extra es que el recargo no incluye el valor de la hora ordinaria. Entonces, mientras la hora extra sí incluye el valor de la hora ordinaria más el recargo. Porque el recargo, cuando el recargo es porque está cumpliendo las 42 horas o las 48 horas decretadas de la jornada máxima legal. Entonces, para cumplir esas horas, si trabaja en un horario no ordinario, como son el horario nocturno o festivos, entonces hay que liquidarle esos recargos al trabajador. A pesar de que está cumpliendo la jornada ordinaria, las 42 o 48 horas, tiene el derecho a ese recargo. Si se pasa las 42 horas, entonces ya es hora extra. Entonces, se paga la hora ordinaria más el valor del recargo. Las horas extras, existen 4 tipos de horas extras. La hora extra diurna, esta es la nomenclatura que utiliza la DIAN. Tiene un recargo diurno del 25%. La hora extra nocturna tiene un recargo nocturno del 75%. La hora extra dominical diurna y la hora extra dominical nocturna. Están los respectivos recargos. Como les decía, iniciando la charla, todo está en la cartilla laboral. En la cartilla laboral encuentran este cuadrito, todos estos cuadritos, se encuentran 14 ejemplos desarrollados de cómo liquidan los recargos y las horas extras. El tema de hoy básicamente es la jornada de trabajo, entonces no vamos a profundizar acá. Bueno, volviendo aquí al tema, entonces aquí encontramos en este cuadro los recargos, el código 3, 5 y 7 que le reportamos a la DIAN en color de azul, y las horas extras, el código 1, 2, 4 y 6, con los respectivos
recargos. En el recargo, el recargo aquí no lleva la hora extra. Aquí el factor porque lleva la hora extra, entonces va a ser, está sumando. Bueno, repercusiones legales de la reducción de las horas extras. Entonces, el artículo 6 de la ley 2101 está exonerando al artículo 3º de la ley 1857 del 2017. En otras palabras, está desapareciendo el Día de la Familia. Este artículo 3º de la ley 1857 del 2017 aprobó un día semestral para que el trabajador se dedique a su familia, tenga un descanso con su familia y enriquezca su vida familiar. Esta nueva ley 2101, pues en el artículo 6º de la ley 2101 explícitamente dice que exonera, o sea que desaparece ese beneficio. También esta ley, el artículo 6º de la ley 2101 está exonerando al artículo 21 de la ley 50 del 90. Dice que las empresas de más de 50 trabajadores deben dar 2 horas semanales para actividades culturales, de recreación y deporte. Estos son derechos adquiridos, también desaparece con esta ley 2101. Entonces, en este momento, pues prácticamente esto, las 2 horas, algunas empresas lo que hacen es que le colocan música ambiental a la hora de almuerzo a los empleados, o en algunas empresas música todo el día, música ambiental. Entonces dicen que si examinan, esa es una actividad cultural y sobrepasa las 2 horas a la semana. Pero realmente tampoco se esté cumpliendo mucho esta cuestión de las 2 horas en algunas empresas. Y la otra repercusión es que si la empresa que no cumpla con esta nueva ley 2101 puede generarse una renuncia motivada. ¿Por qué? Porque el incumplimiento a esta obligación, recordemos que la renuncia motivada es aquella que regularmente conocemos la renuncia motivada cuando el empleador despide al trabajador porque cometió una infracción al artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, en los numerales A. Pero también si el empleador no cumple con este artículo 72 del Código Sustantivo del Trabajo, en este caso el inciso 6 del numeral B, también el trabajador puede renunciar y decir que se vio abocado a renunciar porque no lo está haciendo por voluntad propia, sino porque el trabajador le está incumpliendo las reglas de juego o la ley. Entonces, está motivando a que el trabajador renuncie por un incumplimiento, en este caso al inciso 6, y entonces él no está cumpliendo con las horas estipuladas y las horas extras, pago de las horas extras que establece la ley laboral. Entonces, el trabajador tiene que demostrar ante un juez el incumplimiento y pues tendrá que, digamos, analizar sus pruebas y el empleador tendrá que hacerle una indemnización, pero siempre el trabajador tiene que demostrar ante un juez, no es que por qué lo dice, y debe pasar la carta de renuncia aduciendo que renuncia porque él no está cumpliendo con lo pactado en el contrato o lo que diga la ley respecto a las obligaciones del empleador. Bueno, rápidamente entonces vamos a hacer un resumen de lo que es la ley 2101. Entonces, decimos que es una reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas en forma progresiva. El artículo 3º de esta ley de la 2101 establece que debe ser progresiva en estas condiciones. A partir del 2016, del 16 de julio del 2023, reducir 1 hora. A partir del 16 de julio del 2024, reducir otra hora. A partir del 16 de julio del 2025, reducir 2 horas. Y a partir del 16 de julio del 2026, reducir otras 2 horas para quedar en 42 horas a la semana. No debe afectar el salario de los trabajadores ni las prestaciones sociales. Deben estar distribuidas de acuerdo con el empleador entre 5 o 6 días, garantizando un día de descanso semanal. No hay lugar a descargos por trabajo suplementario ni número de horas extras si no excede 42 horas. O sea, mientras cumpla la jornada laboral, no habrán recargos en el horario ordinario. Algunos datos relacionados a la jornada laboral. La Organización Internacional del Trabajo en el 1919 se habla de la jornada laboral de 48 horas semanales y en 1962 dicha entidad recomienda reducir progresivamente la jornada laboral cuando sea apropiado. En 1926 el empresario Henry Ford recortó la jornada laboral de sus empleados a 40 horas semanales
Y los resultados fueron positivos, mayor productividad y una fuerza laboral más feliz, comprometida con la marca. Microsoft en Japón redujo a 32 horas repartidas en 4 días, aumentó su productividad en un 40% y registró un 25% menos de los permisos laborales. Bueno, ya para concluir entonces, quiero decirles que la cartilla laboral se encuentra completamente actualizada al 2023 con las últimas leyes laborales del 2022 en Librería Panamericana, Librería Nacional, actualice.com, el Grupo Maja, misiones de la U.com. Estos son los temas de la cartilla laboral, los conceptos generales, contrato de trabajo, jornada de trabajo, el salario, prestaciones sociales, seguridad social integral, indemnizaciones y nómina electrónica. Bueno, ya para finalizar, entonces, me resta darle las gracias a todos los participantes, los asistentes, por haberme escuchado en esta noche. Muchas gracias, profesor Uriel, muy agradecida de haber aceptado la invitación en esta noche para estar aquí con nosotros dando de toda esa sabiduría que tiene como contador y enfocado en el tema laboral. Muchísimas gracias. Y No, también gracias a todos los participantes de esta noche. Doctora Astrid, Hoy están como muy tímidos con las preguntas porque no veo ni una pregunta o quedó tan claro que no hay preguntas. De pronto alguien quiere comentar, si no hay pregunta, alguien quiere comentar, complementar alguna experiencia. Yo sí quiero hacer una pregunta. Claro. Pensaba acá en las reducciones que hay, por ejemplo, aquí en Japón, 36 horas, bueno, etcétera. ¿Cómo se puede entender esa paradoja de que a menos horas de trabajo se puede hacer una mayor productividad? Sí, en este caso fue Microsoft la empresa que generó esa reducción. Y recuerde que el trabajo de Microsoft, por lo general, pues la mayoría son personas que manejan software y personas pensantes, digamos así. Trabajo muy intelectual. Entonces, el trabajador al trabajar, al verse, digamos, motivado de que solamente iba 4 días a la semana a trabajar, muy posiblemente eso lo motivó a hacer las cosas como con más dedicación, a ponerse, digamos, más la camiseta de la empresa, a sudarla más, le generó más compromiso en estos trabajadores, de tal manera que yo me imagino que también en sus ratos libres, al quedarle un día más, dedicaban tiempo a cranear, a generar ideas, en fin, qué sé yo. Esa motivación hace y los resultados fueron totalmente comprobados y pienso pues que esa fue el gran acierto de Microsoft, el haber dado este horario especial. Los trabajadores motivaron mucho y pienso que el compromiso que generó con la empresa fue grande. No sé si alguien quiere aportar algo. Esto de todas maneras, no sé si de pronto tenga que ver mucho como con las culturas de cada país, ¿no? Pero muy bueno, muy bueno. Igual nosotros, sí. Nosotros no porque no alcanzamos, pero sí, digamos, nuestros antepasados de ahí a Yacito alcanzaron a trabajar 40 horas. Y también, pues, creo que daban también el rendimiento y teniendo en cuenta que en ese entonces pues no teníamos la tecnología tan avanzada que hoy tenemos de punta. Astrid, sí. Profe Ariel, tenemos, sí. Profe Uriel y Astrid, sí. Tenemos manitos levantadas y entre ellas una persona muy especial que Eleonora Álvarez. Sí, no, y el amigo Federico Rivera de Ediciones de la U, que es parte de perfecto. de esta sección también porque es de la editorial.
del libro Muy bien, del profe bueno. Uriel y Decio, que hace parte de mi equipo de trabajo acá también. Bueno, entonces vamos con Eleonora Álvarez, le vamos a dar la palabra a Eleonora, que es muy activa aquí también en los chats. Eleonora. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, Eleonora. Leonora, ¿de Bienvenida. dónde nos visita? Leonora. Yo estoy en Medellín y yo pertenezco al grupo de Prodensa, que es de, aunque vivo en Medellín, pero sigo activa en el grupo de Prodensa, que es del equipo de Sabana Norte de Cundinamarca. ¿Y nos puedes decir un momentico qué es Prodensa? Prodensa es la asociación que reúne a todos los gerentes de recursos humanos de Sabana Norte, entonces todo lo que es Sabana Norte, el 170 hacia el norte y todos los municipios de Chía, Sopo, Tocancipá, Zipaquirá, entonces todas las empresas que están en ese lado están asociadas y nos reunimos en una serie de actividades y Prodensa y su director, que es Juan Carlos Vélez, nos ayuda a reunirnos y eso más o menos unos 30 gerentes de recursos humanos aproximadamente. Qué chévere, qué bueno. Bueno, un saludo muy especial para todos. Bueno, Leonora, ¿cuál es tu pregunta? Gracias. Mi pregunta es la siguiente y es cuando hablaste de digamos que se quita el beneficio de la jornada laboral que se estaba dando por Día de la Familia, que era un día al semestre, ¿a partir de cuándo comenzaría a regir? Ah, perfecto, muy buena pregunta. Eso empezaría a regir a partir del 2026, cuando ya la jornada laboral sea a partir de 42 horas. A partir del 2023, dice la ley que paulatinamente en convenio entre trabajador y empleador pueden ir reduciendo ese beneficio. O sea que ya no sería un día, sino, qué sé yo, algunas horas, en 2 o 3 años sería mediodía. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Y ya para terminar, el tema de lo que tú nombrabas de las horas de capacitación, pues yo comparto contigo que eso a veces no se da, pero uno a veces lo justifica dando no las 2 horas diarias, pero sí, por decir algo, ciertas jornadas de capacitación. ¿Eso también empieza a regir a partir del 2026? Correcto. A partir del 2026, esas 2 horas desaparecen, pero paulatinamente dice el artículo 6º que como un acuerdo entre empleado y empleador, pues como un acuerdo pueden ir reduciendo paulatinamente, pero en el 2022 ya desaparecen esas 2 horas. Ah, bueno, muchísimas gracias y excelente la presentación y gracias por estos espacios. Gracias a usted por su tiempo para estos escenarios. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces seguimos con Federico. Federico, muy buenas noches. Perdón, de Federico hay otra persona, pero no tiene nombre, sino es Pittsburgh, me parece un nombre de una empresa. Bien, hola, abre micrófono, Pittsburgh. Bueno, entonces vamos. Julieta Jiménez. ¿Quién? Buenas noches, Julieta Jiménez. Ah, Julieta, buenas noches. Julieta, muy buenas noches. ¿De dónde nos visitas? Pereira. Qué bien, la perla del Otum. Así es. Gracias por estar acá. No, a ustedes por brindarnos estos espacios y a no más como en la mente. Es que le escuchaba al conferencista de que cuando se pasan las 8 horas de trabajo hay que pagar las horas extras. Yo hago una pregunta. Para las horas extras hay que solicitar permiso en el Ministerio de Trabajo. No hay que solicitar permiso siempre y cuando sean 2 horas extras diarias, o sea, 12 horas a la semana. Ese es lo que reglamenta el Código Sustantivo del Trabajo. Ay, yo quiero hacer una acotación, profesor. Sí, claro. Bueno, allí cuando, bueno, en esto estamos hablando del momento actual que estamos regidos todavía por las 48 horas, ¿cierto? Correcto, hasta el 15 de julio. Momento, bueno, divididas en 6, entonces serían de a 8 horas. Si esas 2 horas son diarias, ¿sí? Si esas 2 horas extras son diarias, o sea, ya son habituales, sí se requiere el permiso del Ministerio del Trabajo. Hay que solicitar. Sí,
Correcto, muy buena la observación. Sí, sí, son permanentes. Por ejemplo, en el caso de las empresas de vigilancia son permanentes, pero ellos ya tienen un servicio, un permiso especial que lo reglamenta la misma ley. En el caso de, que perdón, ahí vuelvo y hago otra acotación con respecto a las empresas de vigilancia, ellos sí tienen un régimen muy especial que les permite trabajar 12 horas seguidas. Y en ese evento, correcto. lo que esté bajo el contrato que esté bajo esa ley, sí tiene el permiso, digámoslo así, pues por derecha, ¿sí? Correcto. Es la única Pues, excepción. sí. O sea, si se pasa más de las 8 horas, también se tiene que pedir permiso. Pero si es continuo, o sea, si Sí, va a ser habitual, sí hay que pedirlo. Ujú. ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Listo, ahorita sí le damos la palabra a Federico. Le tocó el turno, Federico. Buenas noches para todos. Buenas noches, bienvenido, qué rico. Federico, ¿de dónde nos visitas? Bueno, yo habitualmente estoy en Bogotá, pero estoy en este momento en Cali, disfrutando del calor de Cali. Así Sí, que un ya saludo le para iba a todos. preguntar por el frío. No, estoy en Cali. Bueno, Bueno. primero pues felicitar al profesor Uriel, porque me parece que es una exposición muy concreta, muy precisa, muy práctica para las personas que de alguna manera tenemos que ver con estos aspectos laborales. Entonces, muchas gracias, Uriel, por aclararnos y por colocar de manera tan práctica todo el bagaje de la legislación laboral. Felicitaciones por esta nueva edición del libro. Gracias. Ya está disponible. Y quisiera complementar un tema que él tocó o hacer simplemente un comentario sobre algo que tocó respecto a la incidencia de la disminución de la jornada laboral y la productividad. Sí, en muchas ocasiones se crea una paradoja porque se piensa que entre más horas esté el trabajador en su puesto de trabajo o llevando a cabo sus actividades, hay mayor productividad. Hace muy poco con un grupo de profesores de Centroamérica se discutió muchísimo sobre lo que se llama el salario emocional o la compensación emocional y se trataba mucho ese tema. En general, el ser humano, cuando siente que puede tener esos espacios para disfrute personal, las horas que dedica a su actividad, su cerebro está en una capacidad mayor de producir, de manera que no necesariamente hay una relación directa entre número de horas trabajadas y productividad. Y allí se planteaban muchísimos factores psicológicos que permiten que al reducir esas horas, proporcionarle ese tiempo para que pues, tenga disfrute con su familia, con sus amigos o lo que él desee hacer, la productividad aumenta. De manera que simplemente para hacer ese comentario. Muchas gracias, una buena noche y me alegra mucho compartir con todo el grupo. Gracias, Federico, por los comentarios tan enriquecedores. Muy amable. Eso motiva mucho para que el profe Uriel nos siga acompañando. Al profe Uriel y a Federico en el chat preguntan por la adquisición del libro. Por favor, responderles. Pero, a ver, vamos a hacer un orden acá porque primero fue Pablo Tulio Calderón, Urriago, ¿sí? Quien dice, una empresa de acueducto tiene 3 trabajadores para manejar la planta, tiene turnos de 12 horas, algunos turnos diurnos y otros nocturnos. Y en total en la semana labora 48 horas. Pregunto, ¿tendrían solo los recargos y no tiempo extra? Depende, como habría que mirar el contrato de trabajo que tienen firmado las partes, porque es muy clara la ley decir que la jornada de trabajo es la que estipulen las partes en el contrato de trabajo, y si no hay una estipulación en el contrato de trabajo de una jornada de trabajo, entonces es la jornada máxima legal. Entonces, como está trabajando 48 horas y esa es la máxima legal,
Entonces, ya en este caso sí tiene derecho a los nocturnos, al recargo nocturno y a las horas extras, a no ser que hayan firmado un contrato flexible. El contrato flexible, habría que ver las características del contrato flexible en el Código Sustantivo del Trabajo y a ver si es posible que pudieran firmar, pero yo no creo porque por lo que veo eso es una empresa de acueducto, entonces lo más fijo es que tiene que pagarle las 48 horas, perdón, los recargos y las horas extras. Bueno, seguimos con Sandra Zapata. Buenas noches. Yo tenía entendido que había una jornada flexible de 36 horas. ¿Sigue vigente? Correcto, yo la enuncié cuando dije la jornada, creo que fue literal C, si no estoy mal, 6 por 6, 36, 6 días a la semana por 6 días. Esa sigue, la misma ley lo reglamenta, que no la toca para nada. O sea, siempre y cuando sean 6 horas, ahí lo estipula muy clarito en las exenciones que hace el artículo 161 del Código Laboral, Código Sustantivo del Trabajo. Listo. Andrea Orjuela, consulta a partir de cuándo no sigue rigiendo el Día de la Familia. El Día de la Familia se acaba totalmente en el 2026, que ya son las 42 horas. Del 2023 al 2026, como hay una disminución a la jornada de trabajo paulatinamente, entonces, entre trabajador y, dice la ley, en el artículo 6, la nueva ley 2101, que como un acuerdo ellos podrán reducir también ese día de familia en forma paulatina. Listo. Bueno, pregunta la hora contable. Para las empresas de vigilancia, ¿cómo se aplica esta norma? Pues la empresa de vigilancia es lo mismo, sigue exactamente igual, 60 horas a la semana. Lo único es que los vigilantes a partir del 15 de julio o 16 de julio van a ganar una hora extra más, porque en este momento están con 48 horas, quedan con 47 horas a partir del 15 o 16 de julio, entonces van a ganar una hora extra más, pero siguen trabajando las 60 horas semanales y van a devengar los recargos y los recargos por nocturnos y festivos. Es que ahí yo pienso que, o sea, si ya hay un horario estipulado, ¿sí? 47, y ya la que complete la 48, de ahí para adelante hay que pagarlas, ¿no? Como extras. ¿Cierto? Claro. Entonces, en este caso, los vigilantes van a ganar a partir del 15 de julio una hora extra adicional. Correcto. Pablo Tulio Calderón pregunta, cuando un trabajador labora un domingo, ¿cómo se le paga? ¿Horas extras o solo el día como dominical? Depende del tipo de contrato que hayan firmado, porque si firmaron un contrato de 6 por 6, 6 días a la semana por 6 horas diarias, entonces no tiene derecho a ningún recargo, ni a hora extra, ni nada, siempre y cuando estén las 36 horas. Entonces, depende del contrato que tenga firmado, si no estipula que un contrato flexible o 6 por 6, pues tiene derecho al recargo los festivos. Y si supera la jornada laboral de las 48 horas en este momento y son 42 horas a partir del 2026, pues lo que suba esas horas son horas extras. Y si son festivas, pues entonces con los recargos festivos. Sandra pregunta, con la disminución de la jornada laboral, ¿qué permisos se pueden negar? Pues yo digo que el Código Sustantivo del Trabajo también manifiesta los permisos que tiene derecho el trabajador, que es, por ejemplo, el derecho al voto, para citas médicas, etcétera. Entonces yo pienso que no se puede negar ningún permiso. El hecho de que vaya la jornada laboral no quiere decir que vaya a negar los permisos. Lo único es que el trabajador y el empleador, por ejemplo, el empleador que le dé 3 días a la semana puede cuadrar los 42 horas o menos en 4 días o en 5 días, dando un día libre en la semana para que motivar a los trabajadores, tal como hizo Microsoft, que eso redujo en 25% los permisos para asuntos personales y redujo los permisos. Entonces, motivaría que el trabajador hiciera sus cosas en los días que le queda libre.
De todas maneras, ahí yo pienso algo, ¿sí? Si son 47 horas, digamos que voy a salir una hora más temprano, sobre la cual se podría pactar permisos en ese tiempo, o sea, podría hacerlo, pues, ¿no? Digámoslo así, de la hora ordinaria, pues, Sí, que sí, generalmente... a convenio, exactamente, a convenio entre trabajador y empleador, ellos pueden estipular, de pronto cuando sean 47 horas no tanto, sino cuando, por ejemplo, en 2 o 3 años que sean 42 o 44 horas, estipular que los viernes traten de cuadrar las citas médicas o los permisos para los lunes en la mañana o lunes en la tarde o los viernes, Correcto. o sea, en común acuerdo, ¿cierto? Sí, porque de alguna manera va a haber más tiempo para ello, ¿no? De Claro. todas maneras, no por el hecho de la disminución de la jornada laboral, se suprimen los permisos que están ya estipulados dentro del Código Laboral. Correcto. Bueno, Alexander Moreno pregunta, ¿el empresario debería estar preocupado por el aumento de los costos laborales? Bueno, el empresario siempre va a estar preocupado por eso porque, como dije yo en la introducción, siempre ha habido una lucha entre empresario y trabajadores. En la época del siglo XVIII y XIX trabajaban 16 hasta 18 horas, en algunos casos. Y eso ha generado, pues, lucha de clases y muchas manifestaciones. Entonces, pero un trabajador, un empleador sensato, de acuerdo al número, a la empresa, que realiza la empresa, va a ver que su producción va a subir, va a observar que su producción se va a incrementar. Y entonces, de pronto van a haber muchos empresarios, llamémosle un poquito como ciegos, que no lo van a ver así. Y entonces van a ver que van a incrementar sus costos y no van a hacerle ver al trabajador de que van a tener más descanso, entonces que sean más productivos en el tiempo que están laborando. De todas maneras, allí si uno entra a analizar con el detalle profundo, una hora de trabajo menos también reduce una cantidad de gastos de representación para el empleador, incluso hasta la ida al baño, pues digámoslo así, como por decir el número de gasto que va a tener, pienso que también se va a reducir. Sí, cuando ¿Sí? sean las 42 horas, muchos empleadores van a decir que, inclusive en este momento hay empleadores que dicen que ellos no trabajan las 48 horas, porque van al baño, van y toman tinto, que no hay qué. Entonces, que no están entrando 48 horas. Entonces, van a haber empleadores que también van a ver la forma de que ahora no vayan tanto al baño, qué sé yo. No, pero yo no me refiero en ese sentido, sino en el ahorro que va a tener la empresa frente a gastos de agua, de luz, de muchas cosas así en ese sentido. ¿Ya? Sí, claro, ya el trabajador es más consciente y de pronto va a acudir menos. Bueno, Soporte Vital Calizas pregunta, ¿y los trabajadores de la salud, cómo entraría a manejarse esta reducción cuando las jornadas son hasta de 14 y 16 horas diarias? Sí, a los trabajadores de la salud sí les va a afectar inicialmente al patrón, porque ya ellos están acostumbrados a que están explotando a muchos trabajadores de la salud con esas jornadas son extenuantes hasta de 24 horas, turnos de 24 horas, eso es inhumano, médicos y enfermeras con esos turnos. Entonces, prácticamente, si la jornada queda en 42 horas, 24 y 24 son en este momento con 2 turnos de 24 horas que haga un empleado de la salud, está haciendo la jornada semanal. Entonces, ahí lo que va a tener ellos es que pagar más horas extras y a ellos sí les va a tocar incrementar la fuerza laboral, o sea, como mínimo meter un contingente más de personas cuando queden 42 horas, reducir las horas laborales y meter un contingente más. Entonces, por ejemplo, si en este momento se colocara la jornada laboral en 36 horas, 6 por 6, 6 días, obligaría a los empleadores de estas empresas
ocuparan un contingente más de trabajadores, entonces incrementaría el empleo. Entonces, en el caso de la salud, yo creo que se va a incrementar más el empleo de estos trabajadores, se va a incrementar más, pues los que estén vacantes van a conseguir trabajo más fácilmente, pienso yo. Y los que sigan ahí, pues van a tener su horario de las 42 horas en el 2026, y lo que sube de 42 horas, pues son extras. Entonces van a ganar más extras que lo que están ganando actualmente, pero su salario no puede bajar. Bueno, yo ahí quiero hacer una acotación al respecto, y es lo siguiente. Si hay una costumbre, ¿sí?, de modus operandi de estas entidades, que yo no sé cómo hacen para tener personas 14, 16 horas diarias. No, pues a ver qué pasa. La necesidad de estos profesionales hace que ellos pues no se pronuncien. Desde un comienzo, desde la contratación como tal, que no es una contratación laboral, sino que es una contratación por prestación de servicios, empieza el abuso. Y no obstante, hacen lo que quieran con las personas, con estos grandes profesionales. Pues imagínense, nada más y nada menos de la salud, 14, 16 horas diarias. Además, una irresponsabilidad porque pues no están haciendo muñecos de trapo, sino que están atendiendo personas, seres humanos. Grave. Bueno, sí. O yo no Sí. soy, yo no soy política, no manejo ese tema político, pero sí digo, porque incluso esta iniciativa la he querido tomar desde el salón contable de Maja, de Yenif, para invitar a todas estas personas de la salud, sobre todo, y no solamente ellos, bueno, ellos son los que más trabajan en horario, pero también esta práctica y esta clase de contratación que definitivamente la disfrazan siendo completamente un contrato laboral, porque cumple con todos los presupuestos para hacer un contrato laboral. Que demanden, de veras, demanden al Estado. O sea, qué pena con el Estado, pero hay que hacerlo, al gobierno. O sea, es la única manera de poder cambiar el rumbo de esto. ¿Y por qué digo que no soy política de nada? Porque al parecer se dice que la nueva persona que está hoy como presidente y todo su gabinete, pues parece ser que nos leyeron el pensamiento, porque dicen que con la reforma pues vendrán también unas reformas más justas para las contrataciones de esta clase de personas. Y cuando digo que no son los únicos es porque todo en las alcaldías, en las gobernaciones, en todas esas subdirecciones se maneja esto, y la gente que está allí desafortunadamente no dice nada, no demanda, y es entendible porque no le van a renovar el contrato nuevamente. Pero si todo el mundo lo hace y se pone de acuerdo, pues le va a quedar muy complicado al gobierno pues tener que sacar a todas las personas o a todos los empleados, que ellos dicen que son contratistas, pero obviamente claramente se sabe que no. Bueno, ahí dije. Sí, bueno, para complementar lo que dice la doctora Astrid, pues yo pienso que con la reforma laboral va a cambiar esto de los contratos por prestación de servicios. Ya a partir ya los empleados del gobierno prácticamente va a desaparecer ese contrato, y con la reforma laboral contaduría desaparece eso, lo mismo que desaparecen las horas nocturnas van a ser a partir de las 6. Las horas que son nocturnas como si fueran de día van a desaparecer. Claro. Es que la ley 789 al día lo volvió noche. El día va hasta las 6 de la tarde, y la ley 789 lo volvió hasta las 9 de la noche, que el día va hasta las 9 de la noche, hasta las 10 de la noche, después lo bajaron a las 9. Entonces yo pienso que ahorita con la reforma a la salud también puede ser el temor de las EPS y de las IPS, porque tienen que, todo eso se va a regular,
y se va a dignificar el trabajo de estos trabajadores de la salud, porque la verdad da lástima con ellos. Sí, así es. Karen, Qué aquí. bueno, ahorita que así, profe Uriel, sería muy bueno ahorita que radiquen la reforma del Congreso, tener un espacio como para mirar las propuestas más relevantes a nivel de académico por este canal. Ahí les Claro. dejo la inquietud. Mira, yo quisiera hacerle con la venia de ustedes, darle la palabra a Decio Ortiz, ya que él trabaja en el sector de la salud y yo sé que él tendrá mucho para decirnos. Que nos Vamos a cuente hacer, eso. sí, Perfecto, perfecto. perdonen ahí, pero la verdad sí queremos aprovecharlo porque coger a Decio en estos espacios, mejor dicho, es como coger una cometa de la cola. Entonces, vamos a aprovecharlo, Decio, y concreto para darle pues ya nuevamente el paso al orden que vamos llegando. Pero hago la Decio, muchas gracias por acompañarnos en esta noche y ya sé que tú eres de Cali. Doctora Astrid, buenas noches. Doctora María Janet, buenas noches. Buenas noches. Pues a los compañeros y colegas que estamos en esta actividad. Gracias por la oportunidad. Bueno, sí, trabajo y he trabajado en el sector salud y también administro en este momento una entidad de una empresa de vigilancia y seguridad para el Valle. Los dos conceptos que quería aportar en este sentido es que el artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo es el que determina que las empresas de vigilancia y seguridad privada no tienen que pedir permiso para efectos de trabajar las 4 horas adicionales hasta este momento, ¿sí? Y el artículo 7º de la ley 1920 del 2018 es el que le faculta para trabajar las 4 horas adicionales siempre y cuando esté estipulado, como ustedes lo manifestaban ahora, en un contrato laboral y en común acuerdo de las partes. Y cuando hablamos de común acuerdo de las partes es que debe existir un cuadro de turnos que en el argot y en el del sector de la vigilancia implica una numeración. Ejemplo, se dice 4x2. 4x2 es que trabaja 4 días de día, de 6 a 6, descansa el cambio de turno, luego hace 4 días de noche y descansa 2. En ese momento se está compensando el dominical y se está dando cumplimiento a las 12 horas sin exceder de 12 horas, pero liquidándole en su defecto las horas extras a partir de las 9 de la noche sin recargo dominical en esa jornada de 12 horas. Esa precisión quería hacerla en ese sentido. Pero entonces nace la pregunta de todos y las diferentes vacíos que tiene la norma frente al sector salud, donde existen diferentes modalidades de contratación. Ejemplo, existe el contrato del servidor público que se divide en dos, pues el trabajador oficial y el empleado público. Cuando hablo de trabajadores oficiales, hay trabajadores oficiales que son los que ganan hasta 2 salarios básicos o pongámosle en un ejemplo 2 salarios mínimos, que también tienen personal de la vigilancia y también tienen personal de aseo que son, digamos, nombrados en estas entidades públicas. ¿Estamos? Y ellos tienen que acogerse a la norma pública para el número de horas. Al combinarse eso en las diferentes entidades, el servidor público nombrado, el empleado, el trabajador público nombrado, el contrato de prestación de servicios que le llaman o la nómina paralela y la OPS, cuando se unen todos en una entidad y lo identificamos esto en el personal asistencial, llamado personal asistencial, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, todo aquel que tenga que ver con un paciente, bacteriólogos y estas personas. El horario está estipulado para el personal asistencial de 12 horas y antes tenía una jornada
de hasta 66 horas sin exceder de 66 horas semanales, ¿sí? Entonces, en tres turnos, ya pudiéramos decir que estarían excediendo la norma. Pero eso es lo que está vigente en este momento, que ellos en común acuerdo y con un cuadro de turnos se puede trabajar hasta 12 horas por turno en lo que tiene que ver con el personal asistencial, sin exceder de turnos de trasnocho, digámoslo así, de 4 días en la semana, ¿ya? Por lo tanto, el cambio de la norma todavía no ha hecho una especificación frente al personal del sector salud y esperamos que salga una reglamentación para la cual considero que con la doctora Marianet y este grupo de trabajo debemos de tratar de aportar. ¿Por qué? Porque ahí nacen estas empresas que son las de tercerización. Entonces encontramos asociaciones sindicales o agremiaciones dependiendo de la especialidad, y para estos entonces no tienen en algunos casos ni horas extras, ni recargos nocturnos, ni cesantías, ni prima, ni vacaciones, pero sí tienen que cumplir con ese horario y desempeñando un mismo cargo de las personas que están nombradas. O sea que hay unos vacíos en la norma y estoy hablando que este personal por asociación en las diferentes entidades de salud representa el 70% del personal asistencial. Me explico. De 100 personas, el 70% son contratistas tercerizados. ¿De dónde va a sacar el gobierno de dinero para sostener a estas personas y tenerles que pagar sus prestaciones sociales de ley que no las pagan en este momento? ¿Sí? Y esa es la figura en la que se ha podido esconder y disfrazar esa irregularidad frente a la contratación de personal asistencial. No sé si el profesor tiene alguna observación frente a este tema de que son personas contratadas por una empresa privada o una asociación o una agremiación y tienen que ir a una institución pública o privada a prestar el servicio 12 horas hasta por 5 o 6 días a la semana en turnos nocturnos o en turnos diurnos sin reconocimiento de las prestaciones sociales de ley, como sucede aquí en el Valle en la gran mayoría de los hospitales de la red de salud de mediana complejidad o de alta complejidad. Sí, no, estamos de acuerdo y yo pienso que con la reforma laboral y la reforma de la salud, por eso es que hay tanta oposición y quieren que eso no se apruebe. Esto se va a acabar con toda seguridad. Ya eso es un hecho en el sector del gobierno, ya los contratos por prestación de servicios o de tercerización prácticamente se acaban. Exacto. Entonces, y con la reforma de la salud y la reforma laboral, con todo esto va a dar un vuelco tremendo. Y pues que la reforma de la salud no la quieren aprobar y le están haciendo tanta oposición, pero esto ya prácticamente es un hecho. Muy bien, muy bien. Bueno, perdón, Kelly. Decir algo adicional muy cortico. Perdón. Muy cortico. También aparece la figura del médico que trabaja o el especialista que trabaja en diferentes partes. Afortunadamente la DIAN, dentro de la reforma tributaria, pues están los beneficios para el trabajador independiente, ¿sí? Sobre la presunción de costos y lo del 40%, que más adelante con la doctora Marianet vamos a hacer un trabajo a manera de seminario para hacer una explicación de cómo afecta esto a los médicos y al sector salud. Pero ellos también tienen como esa doble contratación, de que están contratados por estas entidades que son empresas que tercerizan la labor y también prestan su servicio como trabajadores independientes. Entonces, la norma choca en ese sentido porque esta persona termina trabajando alrededor de 18 horas en una institución de salud prestando el servicio, y lo que decía la doctora Astrid,
¿Será que el cuerpo humano está capacitado para trabajar 2, 3, 4 días, más de 12 horas diarias atendiendo personal, trabajando con la salud de las personas? ¿Sí? Yo creo que los costos se incrementan y se van a incrementar y el gobierno tiene que colocar la mano para poder subsidiar a estas entidades para poder regular y formalizar esta parte del empleo, o sea, a este sector. Correcto. Sí, eso va a pasar, Claro que sí. un hecho. ¿Alguien Bueno, más? ya terminó. ¿Alguien más, María Janet? Bueno, sí, perdón. Aquí Kelly Alandete y Pablo Tulio, allí la doctora María Janet en los mensajes ha colocado dónde pueden adquirir la cartilla, ¿sí? Que es a través de la comunidad Maja. Los teléfonos también están aquí. Y esta grabación también allí la doctora María Janet, por favor, para que miren los mensajes y copien la página web, los teléfonos, el WhatsApp, todo, para que para que ustedes después ya lo vean con más calma y para que puedan adquirir la cartilla del profesor Uriel. ¿Sí? Gracias, Astrid. Bueno, Pablo Tulio dice, los trabajadores contratados de tiempo parcial, ¿cómo quedarían las horas laborales para esta clase? Si son contratados por tiempo parcial, habría que ver el contrato de trabajo de ellos, por cuántas horas parciales fueron contratados. Entonces, si es por tiempo parcial, debe ser por 4 horas o menos. Entonces, en ese caso, lo que diga el contrato, cuántas horas quedó pactado y cuánto va a ser el pago. Lo único es que si una persona lo contratan por tiempo parcial, digamos, de 4 horas, y en esas 4 horas no termina de realizar su trabajo, lo que suba de esas 4 horas es una hora extra y debe pagarla el empleador. Entonces, muchas veces contratan a una persona por 2 horas o por 3 horas o por 4 horas, y si la persona se va o se puede ir del trabajo cuando termine su trabajo y termina trabajando 6 horas, pero no le pagan las extras. Entonces, él tiene que hacer la documentación de las pruebas y después hacerse valer esas horas extras. Hay que revisar, sí, el contrato para poder saber bien Claro. exactamente. Bueno, Gloria Torres, ahorita con la conversación y el aporte que hizo, que se acaba de hacer acerca de los vigilantes, ya creo que quedó allí contestada la pregunta. Nilvia Salamanca Gómez dice, en algunos colegios que no se trabajan las 48 horas, ¿no hay lugar a reducción de la jornada laboral? Si la empresa está trabajando menos de las 48 horas, en este caso menos de 47 horas a partir de julio, pues no hay reducción, porque no está sobrepasando, ¿sí? Entonces, si una empresa tiene estipulado trabajar 6 por 6, 6 días por 6 horas diarias, está trabajando 36 horas, entonces no va a haber reducción porque está trabajando menos de la jornada ordinaria, de la jornada máxima legal. Entonces, ahí no habría reducción. Andrea Orjuela dice, no veo muy clara la pregunta, pero puede ser mi percepción. Dice, ¿esta norma aplica para entes públicos en el entendido que las horas de trabajo son entre 40 y 42.5 horas semanales? Pues no, lo que estipula la ley 2101 es que sean 42 horas a partir del 2026. A partir de este año, a partir del 16 de julio, son 47 horas, pero en este momento son 48 horas. A partir del 16 de julio, 47 horas. Y en el 2026 deben quedar 42 horas como máximo de jornada máxima legal. Bueno, Gloria Ponte dice, una pyme trabajan los operarios 12 horas diarias de lunes a jueves. El viernes trabajan igual que el sábado. Y le pagan 12 horas ED, extras diurnas.
Viernes y sábado le pagan 6 horas extras diurnas. ¿Esto es legal? Pues yo creo que ya lo explicamos. No sé Sí, si... sí, lo que sí, pasa, ya, lo que pasa claro. de 48 horas son horas extras. Y si es nocturna, pues es hora extra nocturna. Y si no trabajas sábados sino domingos, entonces no habría hora extra festiva. Muy bien. Federico Rivera, muchas gracias. Claro, para que los pongamos acá. Dice, el doctor Luis Fernando Cruz y otros médicos de Cali acaban de terminar un estudio sobre la reforma de salud. Puedo proponer que exponga su análisis en un evento que ustedes organicen. Muchas gracias por tenernos en Claro que cuenta. sí. Claro que sí. Interesante. Y aquí los que estén en estos momentos escuchándonos, sus aportes son muy valiosos y sé que aquí hay gente de mucha calidad y muy estructurada, y también tenemos dos invitaciones. Uno, a que nos propongan cuáles pueden ser los temas de interés que quieren escuchar. Y la otra es que se postulen también para que sean aquí panelistas de la información. Entonces, estamos muy abiertos a todo esto. Muchas gracias, doctor Federico. Bueno, Eleonora Álvarez dice, mi hermano médico trabaja hasta 72 horas de turno durmiendo en el hospital de a pocos para tener esa disponibilidad. Inhumano. Bueno, ya sé esa observación, pero Dios quiera que realmente esto cambie el destino y hasta la salud de nosotros, porque la salud del paciente se ve realmente afectada con una persona trabajando tanto tiempo. Leonora, muchas gracias. Kelly, muchas gracias. Por favor, me revuelve el link ya. Nora Martínez, ya sabes, allí en los mensajes está la dirección donde pueden buscar el link y afiliarse a la comunidad Maja. Laura Marcela Cubides Prieto dice, si una empresa de producción solo puede reducir la jornada hasta llegar a 44 horas, ¿puede pagar las 42 y las otras 2 como extras? Sí. Sí, digamos que si en este momento está trabajando 44 horas, no tiene problemas. A partir del 2025, la jornada queda en 44, tampoco tiene problemas. Ya es a partir del 2024 no tiene problema. A partir del 2025 que la jornada estaría en 44. No, sería a partir del 2026 que tendría que pagar las 2 horas extras. En este momento no. No, correcto. A partir del 2026. Profe Uriel, se me ocurrió algo aquí en este instante escuchándolo. Sí. Empresa que no cumpla tiene sanción. La empresa que no cumpla corre el riesgo, en este momento no hay sanción, pero corre el riesgo que el empleado renuncie motivadamente. Haga una renuncia motivada, entonces lo tiene que indemnizar. Dolly Castaño levantó la manito. Dolly, ¿tienes el micrófono? ¿Dolly está? Bueno, entonces seguimos con... ¿Quién más tiene levantada la mano? Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con Dolly? Buenas noches, Juliet. No, Juliet Pérez, mucho gusto. Juliet, ¿cómo estás? ¿De dónde nos visitas? Yo soy de la ciudad de Bucaramanga. Estoy aquí acompañándoles desde una perspectiva de la parte productiva. Entonces, usted conocerse aquí con el profe Uriel, también de Bucaramanga. No tengo el privilegio de conocerla todavía. Pero la puede conocer muy pronto. Bueno, Juliet, ¿cuál es su acotación? Tengo una inquietud con el valor de la hora ordinaria de trabajo. ¿Cómo empezaría a regir a partir de esas 47 horas? Porque normalmente tomamos el salario, lo dividimos en 30, lo dividimos en 8 y pues es nuestra hora ordinaria. En este caso, ¿cómo funcionaría?
Sí, una buena pregunta, porque digamos, en este momento tomamos el salario, lo dividimos en 8 horas, el día lo dividimos en 8 horas y nos da el valor de la hora ordinaria, ¿cierto? Sí, Entonces, a partir del 2026 no habría problema porque ya no se divide en 8, sino en 7 horas. sí. El problema es ahorita que son 47 horas, entonces son 7 horas y punto 9, digamos. Entonces, ahí habría que hacer ya no dividir por 8. Cuando son 47 horas, dividimos por 7, Sí. ¿cierto? Nos da el número exacto, el valor de la hora. Entonces, habría que hacer una proporción de que 47 horas dividido en 8, ¿cuánto nos da? Y digamos que nos dé, dividido en 48, dividido en 8, las 6 días. Otra, no hay posibilidad de Sí, calcularlo, habría que hacer digamos. una regla de 3 y sacar la proporción para sacar el Ah, día ordinario, la hora ordinaria. ok, no se podría determinar, digamos, en el mes que son 192 horas, También, o sea, digamos, 48 horas por 4 semanas serían 192 horas. Si lo hacemos ¿cierto? 47 horas por 4 semanas, ¿nos serviría esa proporción? También lo puede hacer por mes o por día, como quede más fácil y nos debe dar igual, el porcentaje nos debe dar igual. Ok, entonces nos toca así gradualmente. No han Sí, sacado así como una sí, notificación de que va a sí, ser así. pero muy interesante la pregunta. Es que a nivel Muchas gracias. productivo, eso sí nos afecta. Esos son costos, como decían ahorita. Sí, claro, son costos, pero de todas maneras para algunos son costos, pero para otros pueden ser una oportunidad de que la empresa pueda crecer más y la productividad, porque va a motivar más muchos empleados. De pronto las empresas que dedicadas a la producción, como las fábricas, pues sí van a ver un costo adicional. Sí. Ok, muchas gracias. Mucho Bueno, gusto y gracias a usted por su participación. seguimos con la fila de las personas que han pedido han levantado la mano. María Claudia Rocha, ¿aún está? Yo creo que ya 3 preguntas y cerramos, Listo. si le parece. Ok. María Claudia Rocha, María Edith Murillo Mina, María Eugenia Rosas, ¿no? Como que ya han abandonado la... Y ya abandonaron, de pronto ya. Doctora María Janet, ¿usted tiene allí de pronto... Buenas noches. María Claudia? Aquí tengo a Nilvia, que ya... Buenas noches, sí, señora. Hola, Nilvia, ¿o con quién María habla? Claudia. María Claudia. Hola. María Sí, Claudia. señora, buenas noches. Buenas noches, María Claudia. ¿De dónde nos visitas? De Villeta, Cundinamarca. Uy, qué chévere. Bienvenida. Muchas gracias por estar acá en el programa. A Cuéntanos. ustedes muchísimas gracias. No, Claro. para agradecerles un tema súper interesante y de los mejores temas, por lo menos este año, súper. Gracias, Claudia. Muchas gracias. ¿Cuál es su inquietud? No, señor, la tenía referente al tema de los horarios de los guardas, pero pues ya la resolvieron. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo tengo algún comentario, aprovecho. Claro. El personal asistencial, este caso hablamos puntualmente del auxiliar de enfermería, que uno le cuadre los turnos para trabajar 2 días, 12 horas y descansar otros 2 días. Igual lo hace uno las cuentas y no está superando el tope de las 48 horas. Sin embargo, si trabaja dominical, se le pagan los recargos. Ahí se está actuando correctamente, ¿verdad? Sí, porque digamos que desde que no se pase de las 48 horas y se estipuló así en el contrato, entonces sí, que pague el recargo no hay problema, porque no está pasando, está dentro de la jornada máxima legal. Correcto.
Bueno, ¿quién más entonces? Muchas gracias. Bueno, María Claudia, que estés muy bien y esperamos que nos sigas visitando. Bueno, Cada oiga, mes, las manitos una que vez más, perdón, Astrid, María Astrid, Janet, una vez Astrid, más. las manitos que están levantadas, pues ya participaron con las preguntas en el chat y ya han hablado, a excepción de Liliana Copete que falta, pero Pablo Tulio, ya se han leído varias preguntas de él en el chat, Decio ya participó, Milvia Salamanca también tiene preguntas en el chat y ya se leyeron, a no ser que quieran volver a participar. Les hago la pregunta, pero debemos ser muy cuidadosos con el tiempo del profe y no sé si mi profe nos puede acompañar otro ratito más y así también. Pues yo pienso que digamos que poder acompañarlos, uno sí puede, pero yo pienso que ya el tema está como explicado, ya creo que lo relevante, lo importante ya está, a no ser que surja alguna pregunta que amerite. Entonces vamos como concluyendo. Liliana, que no ha participado, puede abrir el micrófono y cerramos con ella. No sé si Decio también quiera unas últimas palabras para cerrar y concluir. Y Nilvia, pues si desea ya cerrar con alguna otra pregunta y ya cerramos con ellos. Listo. Liliana Buenas Copete, noches. muy buenas noches. ¿De dónde nos Buenas visitas? noches, de Bogotá. Ah, ¿cómo está ese frío por allá? Aquí Pues está estos haciendo días mucho hemos calor. estado bendecidos con el sol que casi no se ve aquí. Ah, Pero bueno, ha sido unos días, digamos que diferentes a lo habitual de Bogotá. qué bueno. Ok. Quería, como me quedó la duda, de pronto no me quedó muy claro, si esta disminución de la jornada laboral afecta o no al personal de manejo y confianza. No afecta en nada al personal de manejo y confianza, queda tal cual como está. Personal de manejo y confianza no tiene, digamos que, horario de salida y tiene derecho a los recargos nocturnos y si trabaja en días festivos y dominicales, pues tiene derecho a esos recargos también, esas horas extras de dominicales y festivas. Pero queda tal cual como está, no lo afecta en nada. Ok, perfecto. Y pues para complementar, pues primera vez que participo en una reunión de estas, me pareció pues un tema bastante interesante y de pronto pues quería proponer si pudiera verse más adelante una charla del RV, que es el beneficiario final que debemos reportar a la DIAN. Entonces, si es posible de pronto que lo podamos programar. Liliana, escríbame un mensajito al WhatsApp 315-521-4065. Le mando el link de conexión para ese tema que lo tenemos el día 22 de febrero. Ok, perfecto. Muchas gracias. 315-521-4065. Espero el mensajito. A ver, quiero aprovechar, pues como no pude inicialmente, pues abrir esta conferencia o esta reunión tan amena que tenemos. Quiero decirles que este día jueves, primer jueves de cada mes, le corresponde las conferencias jurídicas o sea, se presentan estas conferencias jurídicas en el grupo Maja, ¿sí? En la comunidad Maja. Y para cada jueves hay una destinación o una programación de temas distintos en un área. Por ejemplo, la que Liliana Copete está proponiendo es de otro jueves, digámoslo así, pues para que me entiendan. Entonces, en esta es netamente jurídica, todo lo que tenga que ver con la parte jurídica, ¿sí? Entonces, los animo para que, así como Liliana Copete ha hecho sus aportes, Decio también está allí proponiendo, el doctor Federico, y así hagamos de esto algo muy
muy participativo. social, muy participativo, ¿sí? Entonces ya saben que todo, para que marquen en su agenda, primer jueves de cada mes estaremos siempre aquí en esta sala virtual de la comunidad Maja. ¿Listo? Perfecto. Listo. Bueno, no sé quién más esté allí. Veo a Decio levantando la mano. Bueno, mientras que levantan la manito, aprovecho el comercial. Los segundos jueves le corresponde a ediciones de la U. Precisamente tenemos, no sé si no se ha retirado de uno que está con nosotros todavía, Federico Rivera, quien es el representante de ediciones de la U, y ahí tratamos diversos temas, entre ellos los ambientales contables, contabilidad ambiental también, de sus escritores. No sé, Federico, habla un poquito de ediciones de la U que corresponde a los segundos jueves de mes. Sí, gracias María Janet. Para este primer mes o el segundo mes del año, tenemos dos expectativas, uno con el profesor Carlos Augusto Rincón, no lo hemos definido todavía, y también está la expectativa con la profesora Viviana, ambos de la Universidad del Valle, para presentar sus temas contables. Yo creo que a más tardar mañana en la tarde los tenemos definidos. Gracias, Federico. Decio. No, muchas gracias. Ya había dejado la mano levantada, pero ya fue la intervención que hice inicialmente. Agradecerles a todos por la participación. Bueno. Gracias. Entonces, no siendo más, mi amiga y colega Astrid, das por cerrado el evento académico de hoy, con las millones de gracias al profe Uriel, que siempre está con nosotros muy atento y muy generoso con su conocimiento para transmitir a todos nosotros. Gracias, profe Uriel. Gracias a usted, gracias, doctora Astrid, por su acompañamiento en esta charla y una feliz noche para todos. Quiero aprovechar este momento porque como está tan cerca lo del tema de la autoevaluación obligatoria que tienen todas las empresas con respecto al sistema de gestión, en el tema de salud en seguridad social, vamos a tenerla para el día, pues algo sui generis, ¿no? Algo sui generis porque en realidad pues son todos los jueves, primer jueves de cada mes, pero como es hasta el 28 que está el plazo, aunque yo creo que lo más seguro es que el Ministerio del Trabajo lo vaya a aplazar, vamos a dictarla dentro de, doctora María Janet, ¿me recuerda la fecha exacta? El 2 de marzo. No, no, quedó para el 2 de marzo, no. La que es con el profe Carlos Arturo. Sí, 2 de marzo quedó. Yo hablé con él. Bueno, sí, ya recordé. Perfecto. Ya recordé que él dijo que lo más seguro es que como se iba a tener que aplazar obligatoriamente, además porque la plataforma no da para tantas empresas, mejor dicho, quedó muy pequeña la plataforma del Ministerio del Trabajo para hacer todas esas inscripciones allí, pues las empresas. Entonces, él dijo que perfectamente el 2 de marzo podríamos estar viéndolas. Entonces, quedan muy cordialmente invitados, pero entonces, perdón, porque el 2 de marzo ya es, el 2 de marzo es el jueves. No, sí, es el primer jueves de marzo. El jueves de cada mes, 2 de marzo. Claro, sí, perdón, es que estaba un poco desubicada porque habíamos cuadrado era que fuera antes del 28, pero después recordé que él dijo que lo más seguro es que eso sí iba a haber un aplazamiento. Entonces, para las empresas que estén interesadas en saber cómo se diligencia, para qué se diligencia este tema de autoevaluación en el sistema de gestión de la seguridad social, están muy cordialmente invitados para dentro de un mes, jueves 2 de marzo del 2023. Muchas gracias a la audiencia por estar aquí esta noche.
Profe Uriel, que Dios le siga llenando de mucha sabiduría. Doctora María Janet, muchas gracias por este espacio patrocinado por sus empresas y mil gracias a todos y que Dios nos siga bendiciendo grandemente. Bueno, buenas noches a todos. Mucha sociedad. Muchas bendiciones, una feliz noche. Bueno, adiós, adiós. Muchas gracias, doctor Uriel. Adiós, gracias. Hasta luego. Buenas Mil noches para gracias. todos. Muchas Buenas gracias. noches. Excelente, gracias. Muchas gracias, hasta luego, feliz noche. Feliz noche. Gracias para